Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, antes de comenzar con el tema del vídeo, que voy a explicaros hoy, pues cómo va la migración, ya que sois bastantes los que tenéis dudas y no sabéis muy bien cómo funciona o no entendéis lo que pone, quería daros las gracias a todos por el apoyo que he estado recibiendo en el último vídeo, sobre todo, y en la encuesta que hice acerca de crear un grupo de la comunidad. La encuesta es esta de por aquí, ahora mismo ya no tiene 60 votos, tiene casi 80 o por ahí. Y claro, muchos no me habíais dejado el contacto, pero ayer, como os lo dije en el vídeo, me habéis escrito, me habéis hablado muchísimos, he intentado agregaros a todos, espero no haberme dejado a nadie. Si lo he hecho, lo siento mucho, volverme a escribir e insistir un poquito, que os agregaré, no he querido dejarme a nadie, solamente pues como ayer habéis sido muchísimos los que me habéis escrito, probablemente pues se me haya pasado alguno, que puede ser. Y bueno, si aún queréis uniros porque no lo habéis visto y demás, podéis volverme a escribir y os agregaré. Actualmente ya estamos en el grupo como unos 60, lo cual no me esperaba que fuésemos a ser tantos, pero ya somos pues unos cuantos los que estamos por aquí. Y bueno, dentro del grupo también están dos youtubers de los que os voy a hablar hoy, que pues si no les conocéis podéis ir a seguirles. El primero de ellos es hispano, se llama Clyde Gaming y podréis encontrarle en YouTube o bien escribiendo su nombre como tal o buscando Clyde Gaming YouTube o con el arroba de Clyde Gaming YouTube. Es un poco sencillo ahora mismo, no, espero que no tengáis demasiada complicación. Me ha estado apoyando bastante en los últimos vídeos, también para que empiece a hacer directos y demás, me ha caído muy bien. Y también sube vídeos de consejos y pues hace tiempo estaba subiendo más vídeos más activamente al canal, pero lo tuvo que dejar por temas personales, pero ya ha vuelto, está retomando la actividad y está subiendo vídeos que son bastante interesantes, que os pueden servir todos los consejos que os da. Así que si no lo conocéis podéis ir a seguirle, echarle un vistazo a su contenido. Veis que tiene actualmente 1670 seguidores. Es más grande que yo, pero como os digo, eh, como estuvo bastante tiempo sin subir vídeo por temas personales, necesita un poquito de apoyo, que le vayáis a seguir, que veáis sus vídeos y que retome un poquito la actividad y que se anime a seguir subiendo pues vídeos de consejos que os pueden resultar y ser bastante útiles. Y bueno, otro de los youtubers que también está que sube pues bastantes vídeos de rock, aunque no sube tal vídeos como tal, sino que sube pues más directos de guerra y todo eso, que es lo que me falta a mí un poquito, es Only Farmer. Le podéis buscar también por YouTube con el mismo nombre, Only Farmer YouTube. Eh, Empezamos a subir vídeos los dos en el 1484 y bueno, aún seguimos pues sí, subiendo diferentes vídeos de contenido y demás. Estamos en el mismo reino, los dos nos hemos venido al 2668 y la verdad que nos gusta muchísimo la pelea. Farmer tiene 12 billones de kill points, la verdad que es una máquina matando, la verdad, en el campo abierto. Y bueno, si queréis, si sabéis un poquito de inglés, porque Only Farmer sube vídeos en inglés, podéis ir a ver pues los vídeos de guerra, de los directos y demás, aunque ahora se va a animar también a subir un poquito más de vídeos, así que pues nada, estos son los dos youtubers que están en el grupo. Clyde Gaming es hispano, ¿vale? Podéis ir a seguirle también, sube muchos vídeos de consejo, como ya os he dicho, y para ayudarle un poquito a que retome la actividad en el canal y demás, podéis darle pues buen apoyo. Y bueno, también pues Only Farmer eh, va a subir vídeos de consejos también y los directos que hace son bastante entretenidos y da también sobre la marcha, da consejos a la hora de pelear y demás. Y bueno, podéis seguir a los dos y echarles un vistazo y ver si os resulta útiles. Como digo, están los dos en el grupo de la comunidad que estamos creando y pues bueno, puede ser interesante que vayáis a echarles un vistazo por si os sirve el contenido que sube. Y bueno, ya dicho esto, voy a quitar por aquí estas imágenes y vamos a volver al juego. Y bueno, hoy el tema del que os voy a hablar es de la migración, ¿vale? Quería explicaros esto ya que sois bastantes los que me estáis preguntando acerca de que cómo funciona la migración, porque no termináis de entenderlo o bien pues queréis que os lo explique un poquito y porque pues no sabéis muy bien dónde se encuentra o cómo acceder a la información. Para encontrar cómo funciona lo de la migración, podemos venir aquí al resumen del reino
y aquí a la esquina superior derecha os pone reglas de inmigración. Aquí explica un poquito cómo son todas las divisiones que podéis encontrar en el juego para si estáis en emergente, ya en preparación de temporada antes de KVK 1, si ya estáis yendo para KVK 1, para KVK 2 y para KVK 3, y pues si no, pues podéis estar ya en temporada de conquista. También podéis ver cómo en qué etapa está vuestro reino. Aquí debajo os pone progreso del reino, buscáis el reino en el que estáis y pues debajo de esto os va a aparecer en qué temporada os encontráis, que sería un poquito raro que no lo supieseis, pero bueno, por si alguno tiene la duda. Pero vamos a ir un poquito más al tema de lo que es el tema del vídeo, cómo funciona la migración ahora mismo en el 2023. Y pues bueno, aquí en el juego aparece esta tabla que parece que es un poquito confusa, pero que una vez la entiendes no es tan complicado. Y bueno, vamos a empezar por temporada de conquista, que creo que es donde estaréis la mayoría, aunque muchos de los que me estáis siguiendo, pues ahora mismo pues sois jugadores nuevos y pues quizás pues estéis todavía en temporadas previas, pero normalmente cuando se suele migrar un poquito más es ya en temporada de conquista porque es donde hay más facilidades para migrar, ¿vale? Entonces, bueno, cuando estamos en temporada de conquista podemos migrar o bien, bueno, primero antes que deciros, esta columna de por aquí es el reino, la temporada en la que nos encontramos, y esta de aquí es a la temporada que podemos migrar. Están divididos por líneas, pero bueno, vamos a explicarlo un poquito. En temporada de conquista podemos migrar o bien a temporada 2 o a otro reino que ya esté en temporada de conquista. Por eso es que muchos queréis migrar a temporada de conquista o a otro reino de temporada de conquista sin haber llegado a temporada de conquista, entonces no podéis, pero tenéis que esperar a que vuestro reino entre a temporada de conquista. Como digo, podéis migrar o a temporada 2 o a temporada de conquista. Yo os hice un vídeo en el que no recomendaba migrar a temporada 2 porque pues se puede retrasar un poquito el desarrollo de vuestra cuenta y demás, aunque si habéis dejado el juego y vuestra cuenta pues no está tan preparada para jugar temporada de conquista, quizás sí que os ayuda a ir a temporada 2 pues para retomar el contacto con el juego, para pelear un poquito, ir tomando acción y poder desarrollar pues vuestros comandantes. Y pues bueno, que lo sepáis que sí que podéis migrar de vuelta a KVK 2 estando en temporada de conquista. Antes se podía ir a temporada 3, pero ya lo han quitado. Y bueno, la migración al KVK 2 está limitada, únicamente pueden ir 50 personas. Y pues estas 50 personas hay una limitación que se considera pues una cuenta, aquellas cuentas que tienen más de 25 millones de poder y que han superado el ayuntamiento de nivel 25. Si estáis por debajo del ayuntamiento 25 o solamente cumplís que tenéis más de 25 millones de poder, no os debería afectar esta restricción y podríais migrar perfectamente. Eso no lo he comprobado, pero imagino que tiene que estar en las normas de que podéis migrar perfectamente si no cumplís cualquiera de esos dos requisitos. Y bueno, a temporada de conquista no hay muchas limitaciones. Como tal, la mayoría de los reinos, como podéis ver por aquí, tienen 500 cupos. Antes era ilimitado, podía migrar cualquiera o había incluso hasta 1000, eh, pero ahora lo han limitado a 500 y depende un poquito de la edad del reino. Si estáis en Imperium no van a poder migrar mucha gente, quizás solo pues son como eh, pues unos espacios bastante limitados. Podemos pues verlo por aquí, si por ejemplo vamos al 1093. Migró también muchísima gente, ahora mismo no pone cuántos son, pero bueno, me parece que son, si aceptáis la inmigración especial, son como unos 3 o algo así de inmigración especial, no son demasiados los que tiene un reino imperio. Por eso se intenta dropear el Imperium para poder reclutar migrantes, porque si no solo es de inmigración especial. Y bueno, para no enrollarme mucho más, vamos a pasar a la temporada 3. En la temporada 3 podéis migrar o a otro reino en temporada 3 o a bien a temporada 2. Para requisitos para migrar a temporada 2 son los mismos que si vais de temporada 4 a temporada 3. Hay un máximo de 500 personas que pueden migrar. Esas personas son en total desde ambos reinos. O sea, los máximos que puede aceptar un reino son 50 migrantes, ya sea que vengan de temporada 4 o que vengan de temporada 3, ¿vale? Así que hay que tener un poquito de cuidado con esto y si vais a migrar a esos reinos, hablarlo bastante bien con los reyes que estén
ahora mismo allí para que os tengan en cuenta y que estén preparados para que no se una otra gente que no esté en la lista, porque hay que tener bastante cuidado para que no se llenen estos 50 cupos, porque la verdad es que son bastantes pocos. Podrían aumentarlo un poquito, yo creo que 100 estaría bastante mejor, pero bueno. También, si estáis en temporada 3 podéis migrar a lo que sería otro reino en temporada 3 que pues no tenga más de 90 días de diferencia con vuestro personaje, ¿vale? Esto lo hacen pues para limitar un poquito que no vayas migrando a temporada 3 y a temporada 3 y a temporada 3 y al final pues te quedes en una temporada 3 muy muy nueva sin que pues poder que estén ahí pues todos los jugadores que llevan ahí pues llevan mucho menos tiempo jugando, entonces no está muy bien preparado para que no haya pues abusos y demás. Aunque bueno, cuando ya migras a KVK2 ya hay mucho abuso, pero bueno, es una de las restricciones que meten. Y bueno, ahora ya vamos a hablar un poquito de los que estéis en temporada 2. Los que estáis en temporada 2 únicamente vais a poder migrar a temporada 2. Lo mismo os ocurre si estáis en temporada 1, solo vais a poder migrar a temporada 1. Y con temporada 2 vais a poder migrar igual que en temporada 3 si vuestro personaje no tiene más de 90 días de diferencia con el reino al que queráis ir. Entonces tenéis que tener un poquito de cuidado con esto y si no, pues podréis esperaros de nuevo. Si tenéis más de 90 días, podréis esperaros a entrar, que vuestro reino entre a temporada 3, entonces pasaréis a formar parte de estos 50 cupos que tenéis para la migración y podréis migrar a cualquier reino en temporada 2 o pues si no, buscar uno que tenga pues menos de esos 90 días de diferencia con vuestro reino. También en temporada 1 podéis migrar a cualquier reino que esté en vuestra misma región. Actualmente me parece que solamente son 4 los que están en la misma región. Antes eran 8, pero creo que ahora son 4. Entonces, bueno, si os ha ido un poquito mal o porque no os ha gustado la preparación de temporada o cómo ha ido, podéis migrar a un reino que esté en vuestra misma región, pues para que sea más activo, que tenga más guerreros y demás. Eso es un poquito a vuestro gusto, ya que yo personalmente no me he movido de KVK hasta que he llegado a temporada 4 y volví a temporada 2. Y bueno, sí que ahí retomé el contacto, me fui a un reino un poquito más guerrero y fue cuando empecé a subir las kills. Que bueno, si estáis en un reino que no es muy guerrero y demás, sí que os recomendaría que buscaseis otro que sea un poquito más activo, que pelee en guerras y demás, para que vayáis cogiendo el contacto, vayáis siendo, pues, vayáis peleando y vayáis cogiendo el ritmo para luego ir a temporada de conquista. Yo cuando estaba en temporada, en el primer reino en el que estaba, hasta temporada de conquista, no peleaban, en mi reino tenían mucho miedo de matarse tropas, no querían pues pelear mucho, tampoco recolectábamos muchos recursos, pero no, bueno, como digo, todo eso ha cambiado muchísimo y ahora pues ya no os recomendaría mucho que volváis a KVK2. Me gusta más que estéis en temporada de conquista porque, como ya os dije, la cuenta se desarrolla muchísimo mejor, hay muchísimas más recompensas, los bárbaros os dan muchísimos aceleradores, muchísimos materiales y muchísimos recursos y gemas. Entonces, para mí tiene ventaja quedarse en temporada de conquista, pero bueno, aquí os explico un poquito la migración para todos aquellos que queráis migrar. Y bueno, también tenéis que tener en cuenta que pues hay unos ciertos requisitos a la hora de migrar. Si no tenéis 25 millones de poder, vais a poder migrar perfectamente. Y si no, pues tendréis que contactar con el rey para que os suba el poder y os dejen migrar. ¿Vale? Yo os recomiendo que siempre lo abréis, incluso si vais a migrar por menos de 25 para que os aseguréis un espacio en la alianza y demás, yo recomendaría que lo tengáis siempre hablado con el rey, no vayáis nunca de inmigrante ilegal porque podéis tener problemas. En muchos reinos te cerean si no estás en la lista, así que tener bastante cuidado con eso. Y bueno, también otra de las cosas que tenéis que tener bastante en cuenta es a la hora de los comandantes que se pueden utilizar. Cuando estáis en temporada de preparación están muy limitados, hay muy pocos comandantes que se pueden utilizar. Por lo general son los épicos, la expedición y algún comandante como puede ser pues Ricardo o Minamoto, todo lo demás son de taberna y épicos. Y el Fleda que está en la expedición. Luego ya cuando vais a temporada 1 os va a aparecer ISG, que es un muy buen comandante, pues digamos, legendario, sobre todo al principio del juego y que todavía es meta por cómo están distribuidas sus habilidades y demás. Y bueno, en temporada 2 ya aparecen unos cuantos comandantes nuevos
que los que os puede llamar un poquito la atención y los únicos que recomendaría son Alejandro y Saladino. Quizás Constantino os pueda os pueda servir un poquito más para lo que es el Cañón del Ocaso. Sin embargo, para campo abierto es bastante malo, solo recomendaría Alejandro y Saladino, pero también os recomendaría pues ahorrar las esculturas, porque luego aquí ya en temporada 3 tenéis absolutamente todos los comandantes de conquista, os van a ir apareciendo y son muchísimo más fuertes, están en pues son meta, digamos, están en las marchas principales, top 5 marchas que suele utilizar la gente. Entonces os va a ser mucho más útil que ahorréis las culturas para mejorar estos comandantes. En cuanto a los demás, no hay ninguno más que sea nuevo. Y en cuanto a temporada de conquista, ya no hay comandantes nuevos, todos aparecen a lo que sería a lo largo de temporada 3. Entonces, que lo podéis tener un poquito en cuenta. También tenéis que tener un poquito de cuidado con lo que sería el equipamiento, porque no se puede tener todos los equipamientos ni todos los accesorios en los reinos anteriores. Y bueno, por aquí podéis ver, si le echáis un vistazo, cuáles son los que pues os dejan utilizarles y los que no. Temporada 1 y en preparación de temporada son los mismos, al mismo también en temporada 2 como podéis ver, no aparece ninguno que sea nuevo. Y ya cuando vayáis a temporada 3 pues tampoco parece que haya ninguno nuevo, pero sí que cuando vais a temporada de conquista hay muchos que son pues exclusivos de temporada de conquista, como son pues todos estos que aparecen en la tienda, también los planos que aparecen en la tienda, la daga y pues me parece que es esta de por aquí y me parece que debería ser el tambor si está por aquí, aquí está el tambor. Incluso este otro son son accesorios que son legendarios, pero que se pueden obtener por parte del huevo y demás eventos, entonces pues no son tan exclusivos de temporada de conquista como si son todas estas armas, estos pues accesorios, digamos, que solamente salen cuando una vez ingresáis a temporada de conquista y aparecen en la tienda del KVK. Así que tenerlo bastante en cuenta si tenéis alguno de estos accesorios o equipamientos hechos de temporada de conquista y queréis volver de vuelta a KVK2, tener mucho cuidado porque no lo vais a poder utilizar del mismo modo con los comandantes. Así que bueno, aquí os dejo cómo funciona la migración en el 2023, ya casi a principios del 2024, porque estamos en noviembre cuando estoy grabando este vídeo, que bueno, lo podéis ver un poquito en la parte de por aquí arriba. La fecha en la que lo estoy grabando ya es finales de noviembre, casi estamos en diciembre, con lo cual se puede decir que también es de 2024, a menos que salga algo nuevo y que pues nos cambie la migración ahora de repente. Creo que va a seguir siendo pues esta migración durante bastante tiempo. Espero que os haya resultado útil el vídeo, que entendáis un poquito mejor cómo funciona realmente pues la migración ahora mismo y pues sacaros un poquito de dudas acerca de si podéis migrar o no podéis migrar pues a los diferentes reinos en función del reino en el que se encuentre, en función del KVK o temporada en el que se encuentre vuestro reino. Así que nada, y bueno, ya último consejo, último pues recordatorio que os doy por aquí, es que si no me habéis escrito o queréis uniros o no os ha agregado, podéis uniros al chat de la comunidad, ¿vale? Os voy a aceptar a todos y para que paséis, os ayudéis entre todos, nos ayudemos ahí, podéis hablar un poquito, tener una comunidad hispana para poder hablaros y pues yo no la tuve y la verdad que cuando a comienzos del juego es bastante útil para resolveros dudas, para apoyaros, para pasar el rato en el juego. Así que nada, también os quiero recordar que os podéis suscribiros a los dos canales que os he dicho. Intentaré dejaros en la descripción si no me olvido, que como ya os he dicho eran Clyde Gaming y OnlyFarming, perdón, este de por aquí. Así que nada, si queréis podéis ir a echarles un vistazo a ver si os sirve el contenido que suben, que ya os digo que os puede resultar bastante interesante. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.